tal? Buenas tardes. Bienvenidos al seminario de becarios. En esta ocasión tenemos un invitado especial y es que como parte de nuestro intercambio con el seminario de becarios de Morelia, de la CCM, tenemos hoy a Israel Morales Jiménez, que nos va a hablar de sus grupos hiperbólicos y el teorema de la alternativa de Higgs. Adelante. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues gracias por asistir. Entonces yo les quiero platicar un poco de el área en la que estoy metido se llama teoría geométrica de grupos, y les voy a platicar o les voy a dar un bosquejo en lo que consiste, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, como unos preliminares, tenemos unos preliminares, después vamos a ver qué es un grupo hiperbólico, y por último vamos a ver qué significa, cómo se pueden estudiar los subgrupos de grupos hiperbólicos y qué significa el teorema de la alternativa de Higgs, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto. Primero vamos a empezar con las acciones de grupos. Entonces para nosotros vamos a dar un espacio métrico X con una métrica D, y vamos a decir que un grupo G actúa por isometrías, y vamos a denotarlo de esa forma si existe un morfismo inyectivo de G en el espacio de isometrías, o bueno, en el grupo de isometrías de X. ¿Sale? También vamos a decir que la acción es propia si para todo conjunto compacto de X no vacío, ese conjunto de todos los Gs, todos los elementos tales que mueven a K y su intersección con el mismo K es distinto del vacío, es finito, ¿sí? Entonces, y vamos a decir que es cocompacta si existe también un conjunto compacto de tal forma que la acción de G en K me llena todo o como que me tesela todo el espacio X, ¿no? Entonces, vamos a decir que si G actúa por isometrías en un espacio X, vamos a decir que es geométrica si satisface las dos propiedades, ¿no? Es propia y cocompacta, ¿sale? Entonces, algunos ejemplos. Es un ejemplo, tenemos la acción de Z en R por traslaciones. Entonces, pues claro que, no sé si por aquí está un GIS. Ahora tenemos R y tenemos la acción, o sea, un elemento generador va a ser el 1, ¿no? ¿Sí? Entonces la acción, pues claro que si yo hago el cociente de R sobre esta acción, me va a dar el círculo unitario, ¿no? Entonces va a ser compacto, ¿sí? Además, la traslación de uno de estos intervalitos, ¿sí?, me va a intersectar solamente un número finito también, ¿no? Entonces también va a ser propia y va a ser y por lo tanto va a ser geométrica, ¿no? También la acción de Z2 en R2 por traslaciones sobre los ejes, ¿no? ¿Sí? También me va a definir una acción geométrica. Y entonces, ahora, con esta definición, ahora lo que queremos estudiar son los grupos, ¿no? Y lo que queremos hacer es hacerlo a través de acciones sobre espacios. ¿Va? Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, no muy bonito, que es los grupos de superficies, ¿no? Tomamos una superficie compacta de género G mayor o igual a 2, ¿sí? Y tomamos su grupo fundamental. Entonces el grupo fundamental actúa libre y propiamente discontinua sobre el espacio hiperbólico, ¿sí? O bueno, en el disco de Poincaré en este caso. Y en este caso lo hace por medio de traslaciones. Entonces, como es compacta, la superficie que nos tomamos inicialmente, la acción tiene que ser geométrica, ¿sí? Entonces ahí está otro ejemplo. Entonces, ahora, la idea que vamos a tratar, vamos a seguir, es dar un grupo G finitamente generado, ¿sí? Y vamos a dar un subconjunto S finito también, de tal forma que G esté generado por S. Y lo que vamos a hacer es asociarle una gráfica, a esta gráfica la vamos a llamar la gráfica de Cayley, asociado al grupo y con ese conjunto generador, de tal manera que G actúe en la relación geométrica de esta gráfica de Cayley de forma geométrica, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Entonces damos el grupo G y un conjunto finito, de tal forma que lo genere. Entonces la gráfica de Cayley va a estar dada de esta forma, ¿no? Los vértices van a ser los elementos de G, y vamos a decir que G y H forman una arista. En la gráfica de Cayley va a estar dirigida, que va de G a H,
va a ir de G, de H, que diga, de H a G. ¿Sí? Si pasa esto, ¿no? Si H a la menos 1 por G está en S. ¿Sí? En el conjunto generador, ¿no? Ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Y vamos a denotar con esto como con la gráfica de Cayley entre dos barritas, denota la relación geométrica de esta gráfica. ¿Sale? Entonces aquí está un ejemplo. Por ejemplo, tenemos Z con el conjunto de generadores con el 1, ¿no? El 1 es un generador de Z. Entonces la gráfica de Z pues son los puntitos rojitos que puse ahí. Y la gráfica, en este caso ya estoy pensando en su relación geométrica, va por ejemplo del 0 al 1, ¿sí? Es un segmento dirigido, que eso va a representar una arista en la gráfica de Cayley, ¿no? Por ejemplo, el 5 va a ir una arista dirigida del 4 al 5, porque 5 menos 4 es 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 3 menos 2 da 1, entonces va a ir una arista del 3 al 4, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, de esta forma ya estoy pensando en su relación geométrica, ¿sí? Y ahora, para Z2 con los generadores 0,1 y 1,0, pues se ve de esta forma, ¿no? Igual, de esta misma manera, ¿no? Y cuando piensas su relación geométrica se ve como la retícula en R2, ¿sí? Bien, entonces seguimos. Este es otro ejemplo bonito, que es la gráfica de Cayley asociada al grupo libre en dos generadores. Se ve como esto, ¿no? Y si alguien está interesado con cosas de topología, esto se puede ver como el cubriente universal. En este caso tenemos la figura 8, ¿no? Entonces el cubriente universal se ve como esta gráfica de Cayley, ¿no? Como la gráfica de Cayley de este F2 de A, B, ¿no? Va a ser el cubriente universal de la figura 8, ¿sí? Entonces aquí están relacionadas varias cosas. O sea, por una parte estamos empezando con grupos, le asociamos un complejo simplicial abstracto y ahora tenemos un objeto topológico, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces también podemos dar una métrica a un grupo G que es finitamente generado con un conjunto finito de generadores, y esta es la métrica de la palabra. La acción de S en G por la derecha, que es de esta forma, a cada G y a cada S que tome en este producto cruz, va a ser la multiplicación de S por G por la derecha, ¿no? ¿Sí? Esto me va a definir una métrica de la palabra de esta forma, que va a ser la longitud de H a la menos 1 por G, ¿no? ¿Sí? Una preguntita antes de que me estás diciendo anteriormente que tenías un espacio topológico. ¿En este? Ajá. Ajá. ¿Cuál es la topología de la gráfica entonces? De la gráfica es que, por ejemplo, para cada vértice que tienes en la gráfica, le asocias un puntito, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y para cada arista, por ejemplo, HG, tú le asocias un intervalito 0,1, ¿no? Ah, okay. ¿Sí? Entonces, claro, si tu gráfica es conexa, este espacio te va a quedar conexo. Y también va a haber unas funciones de pegado de tal forma que te va a quedar un espacio topológico, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, yo ya aquí cuando pinto este dibujo, ya estoy pensando en la relación geométrica de la gráfica, ¿no? ¿Sí? Entonces, seguimos. Seguimos. Entonces, vamos a poder dar una métrica a nuestro grupo dado el conjunto finito de generadores, ¿sí? Ahora la idea es tratar de estudiar esto, ¿no? ¿Qué pasa si me tomo otro conjunto finito de generadores, ¿no? Y ¿cómo están relacionadas esas métricas, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ilustrar de qué forma están relacionadas y lo vamos a hacer por medio de un ejemplo, ¿sí? En este caso me tomé el mismo grupo Z, ¿sí? En los dos casos, pero me tomé dos conjuntos de generadores distintos, ¿no? En el primer caso me tomé al 1 como generador y en el segundo como el conjunto del 2 y el 3, ¿no? ¿Sí? En este caso la gráfica de Cayley del primero se ve como simplemente una línea, pero el de abajo sí se ve como si fueran estos saltos, ¿no? Tanto por arriba es de 2, ¿no? De 2 en 2, y por abajo son de 3 en 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos arriba, la distancia que hay de menos 2 a 5 es 7, ¿no? Sí, porque 5 menos
menos 2 da 7, ¿no? Pero en este caso, la distancia de menos 2 a 5 sería ir, por ejemplo, primero con un azul, nos vamos por abajo, llegamos al 1 y de ahí nos tenemos que ir por arriba, ¿no? 2 veces, ¿no? Entonces la longitud, bueno, la distancia de menos 2 a 5 con esa métrica es 3, ¿sí? Entonces la afirmación que podemos decir es que estos dos espacios no son isométricos, ¿sí? Pero quisiéramos nosotros que haya una forma de relacionarlos, ¿no? Porque entonces tenemos problemas, ¿no? Empezamos con el mismo grupo, ¿no? Le asociamos un objeto geométrico que depende del conjunto finito de generadores que nos tomemos, y estas cosas como que no coinciden, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a debilitar la definición de isometría, ¿sí? Para ver que estas dos métricas que las asociamos con diferentes conjuntos de generadores sí son equivalentes, ¿no? Entonces hay una forma de hacerlos equivalentes, y esta forma es por la definición de encaje, equivalencia Bi-Lipschitz, ¿no? Tenemos dos espacios métricos, X y Y, con sus métricas respectivas. Vamos a decir que va a ser un encaje Bi-Lipschitz si pasa esto, ¿no? Si pasa esta desigualdad, ¿no? Que la distancia de las imágenes está acotada por arriba y por abajo por unas constantes, ¿no? Por una constante de dilatación. Y eso pasa para todo X y X' en X, ¿no? Y vamos a decir que un encaje Bi-Lipschitz f de X en Y es una equivalencia Bi-Lipschitz si esta es sobreyectiva, ¿sale? ¿Va? Entonces lo que vamos a probar es que si damos un grupo finitamente generado, ¿no? Con conjuntos generadores finitos S y S', ¿sí? De tal forma que lo generen, entonces la función identidad que va de ese espacio métrico al otro es una equivalencia Bi-Lipschitz, ¿sale? Entonces vamos a hacer esto. Queremos probar por una parte, por su definición como lo da, queremos probar que eso sea sobreyectiva y que pase la desigualdad de ahí arriba, ¿no? ¿Sí? Que sea sobreyectiva, pues es claro, ¿no? Pues es la identidad, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a probar la desigualdad, ¿sí? Damos G y H en G y vemos que la distancia en S de H en G se puede calcular de esta forma también, ¿no? Como la distancia de E a H a la menos 1 por G, ¿no? Y lo mismo con la distancia en S', ¿sale? Entonces damos G en G y G lo podemos escribir como elementos en S unión S a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Viéndolo en el espacio métrico en el primero, ¿no? Con generadores en S. Entonces ahora nos vamos a tomar el máximo de todos ellos, ¿sí? De todos los S que aparecen en S, ¿sí? Ah, bueno, ahí falta S unión S', ahí hay un error. Y entonces vamos a utilizar nuestra desigualdad del triángulo para poder calcular una cota, ¿no? Entonces por una parte, la de arriba es por definición, ¿no? Pero la segunda es una desigualdad del triángulo, ¿sí? Y la tercera es de esta, ¿no? Probamos esto, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando, por ejemplo, calculamos acá, S sería S1, bueno, S1 a la menos 1, S1, S2, ¿no? Entonces me queda S2, ¿sí? Y por tanto, esta M que nos tomamos va a ser la constante que nos aparecía en la definición de encaje Bi-Lipschitz, ¿no? Entonces este va a ser un encaje Bi-Lipschitz. Bueno, y ahora cuando nos tomamos la otra, ¿no? Pues nos va a quedar la otra desigualdad. Esa M se va a cambiar por una M', ¿no? Y ahora todos los S van a tomar en S', ¿no? Entonces me va a quedar la otra desigualdad y entonces va a ser un encaje Bi-Lipschitz, ¿sí? Bien, entonces con esto ya queda que aunque estos dos espacios no son isométricos, pero sí son hasta equivalencia Bi-Lipschitz son lo mismo, ¿sí? Entonces ahora me gustaría saber cómo están relacionados. Yo me doy un grupo G con conjunto generador S. Le asocio la gráfica de Cayley, ¿no? Es un conjunto simplicial abstracto. Y por otra parte, yo le di la métrica de la palabra con esa distancia que depende del conjunto generador, ¿no? Y ahora me tomo la relación geométrica de ese de la gráfica de Cayley. Me gustaría ver cómo está relacionado ese espacio métrico con este espacio topológico, ¿no? Entonces, hay una forma de hacerlo. Lo que sí podemos hacer es meter inyectivamente ese espacio métrico
G en su gráfica de Cayley, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay una forma de hacerlo que sea vamos a debilitar la equivalencia Lipschitz y vamos a ver que bajo eso va a ser equivalente, ¿no? ¿Sí? Y esto es la definición de encaje cuasisométrico, ¿sí? Entonces vamos a decir que f entre dos espacios métricos, una función que va de x en y va a ser un encaje cuasisométrico. Igual, si existe k y d, k mayor que o igual que 1 y d mayor o igual que 0, tal es que pasa esto, ¿no? Que además de que difiere por una dilatación, también por una constante de traslación, ¿no? Que en este caso sea d. Y vamos a decir que un encaje cuasisométrico es una cuasisometría si y está a distancia acotada de la imagen de, aquí me faltó, es una f de x, ¿sí? F de x está a una distancia acotada de f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces como que casi me llena todo el espacio salvo por una constante d, ¿no? Bien. Entonces eso va a ser para nosotros. Entonces ejemplos, ¿sí? Los ejemplos, podemos meter z, los puntitos nomás, fijándome en los puntitos, ¿no? Entonces la distancia entre cada uno de ellos es 1, ¿no? Entonces lo puedo meter inyectivamente en R y eso me va a dar una cuasi-isometría, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es punto de R, ¿no? Va a estar a distancia acotada de alguno de esos puntos, ¿no? De Z, ¿sí? También, por ejemplo, este es un ejemplo, R también, bueno, en este caso Z, me tomo los puntitos de Z, esto sí va a estar encajado cuasisométricamente en R2, pero no va a ser una cuasisometría, ¿no? ¿Sí? Porque puntos muy alejados de acá no voy a encontrar una cota uniforme que esté a distancia acotada de los puntitos de Z, ¿sí? En este caso pero Z2 sí va a estar sí va a ser una cuasisométrico a R2, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces con estos son unos ejemplos. Entonces aquí es donde entra el concepto de geometría a gran escala, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes puntitos nada más en la línea real, ¿no? ¿Sí? En la línea real, cuando lo ves de cerca, como que sí ves muchos espacios, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú te alejas demasiado, ¿no? Te alejas lo suficiente, ¿sí? Entonces vas a ver, entonces R y Z van a ser casi lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que se dice que esto es geometría a gran escala. O sea, si tú te alejas demasiado, los espacios se parecen muchísimo, ¿sí? Entonces difieren solamente por una constante, ¿no? De traslación en este caso, ¿sí? Entonces esta es la proporción. Si tú tomas un grupo G con conjunto finito de generadores S, entonces estos dos espacios son cuasisométricos, ¿no? O existe una cuasisometría entre esos dos espacios, ¿sí? Y es fácil darla, ¿no? O sea, por ejemplo, como habíamos dado que a cada arista le dábamos le asociábamos este intervalo, ¿no? Entonces cualquier puntito que no esté en los vértices, ¿no? Está a distancia acotada de sus vértices, ¿no? Y entonces eso me da una cuasisometría, ¿sí? Entonces esta es la definición que funciona. Y ahora pues decimos que dos grupos están finitamente generados así, de esta forma, son cuasisométricos. Si existe una cuasisometría entre las relaciones geométricas de sus grafos de Cayley, ¿no? ¿Sí? Y entonces va a ser la definición. Ahora ahora nos damos un espacio geométrico y vamos a decir que una función gamma es una geodésica, ¿sí? Sí es una isometría, y vamos a decir que es una cuasi geodésica si el intervalo 0,L se puede meter por un encaje cuasisométrico a X, ¿sale? Entonces un espacio geodésico simplemente va a ser si cualesquiera dos puntos que nos tomemos ahí los podemos unir por una geodésica, ¿sale? ¿Va? Entonces un teorema muy importante en esta área de teoría geométrica de grupos es ¿sí? Primero tenemos un grupo, un espacio métrico, ¿no? Un espacio métrico X que es geodésico. Propio en este caso significa que la bola cerrada, ¿sí?
o bueno, la bola cerrada en cualquier, bueno, dado un punto, la bola cerrada en ese punto es compacta, ¿no? ¿Sí? Entonces, y damos un grupo, ¿no? De tal forma que G actúe geométricamente en este espacio X, ¿sale? Entonces, lo que probaron estos señores es que G es finitamente generado y además para cada X, la acción, esta función G que lo manda a su trasladado por al trasladado de X por G, es una cuasi isometría, ¿no? ¿Sí? Entonces, la demostración un poco técnica no la vamos a ver, pero este es el teorema como que fundamental en teoría geométrica de grupos, ¿no? Porque información del espacio, ¿no? Información del espacio y la forma en cómo actúa el grupo en X te da información acerca del grupo. En este caso te da información de que G es finitamente generado y además que los espacios, tanto G considerado como un espacio métrico con ese conjunto de generados que te encontraste y X son los mismos hasta cuasisometrías, ¿no? ¿Sí? Entonces algo que se puede probar usando este teorema de acá es que si yo me doy un grupo G y con conjunto generador S finito y si me tomo un subgrupo de índice finito de G, entonces H es coisométrico a G, ¿no? Y esto es más o menos bueno, se puede ver porque simplemente nos tomamos la acción de H en la gráfica de Cayley asociada a G con generadores S y aplicar el teorema de Milnor-Schwarz, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es importante porque nos dice que si tú tienes, por ejemplo, un subgrupo que difiere hasta un conjunto finito, ¿no? De G, entonces estos dos espacios, estos dos grupos son cuasisométricos, ¿no? Y hay una forma de relacionarlos. ¿Va? Ahora vamos con grupos hiperbólicos. Esto es muy importante. Bueno, de hecho es muy geométrico y vamos a ver por qué les dicen hiperbólicos, ¿no? Entonces nos damos un espacio métrico geodésico propio. Entonces vamos a decir que un triángulo geodésico es pues simplemente si nos damos 3 puntos ahí y los 3 puntos están unidos por geodésicas, ¿no? Que es básicamente lo que dije yo allá arriba, ¿sale? Y ahora damos una constante delta fija, arbitraria, pero arbitraria. Y vamos a decir que un triángulo geodésico es delta delgado si, por ejemplo, si uno de sus lados, ¿no?, de este triángulo geodésico está metido en la delta vecindad, ¿sí?, en la delta vecindad de las otras dos, ¿sí? Y esto pasa para cualesquiera, ¿no? O sea, el primer lado está metido en la delta vecindad de sus otros dos lados, este lado está metido en la delta vecindad de los otros dos, y así para la última, ¿no? ¿Sí? Para nosotros eso va a ser un triángulo delta delgado. Y vamos a decir que un espacio métrico geodésico propio es delta hiperbólico si todo triángulo geodésico es delta delgado, ¿sí? Entonces hay una geometría muy importante acá y por supuesto tendría que ser que el H2 tendría que ser hiperbólico, ¿no? Si no, ¿de dónde vendría el nombre, no? Y se puede calcular de esta forma. Y la idea de hacerlo es pues simplemente lo que hace es tomas un triángulo ahí geodésico, ¿no? Entonces lo que haces es ver que lo puedes como que hacer más grande de tal forma que sea un triángulo ideal, ¿no? Un triángulo ideal y ver que este lado está acotado, esta distancia acotada de estos dos, ¿no? ¿Sí? Es la forma que se hace, ¿sí? El otro, todo árbol regular T sub n con la métrica de adyacencia usual es cero hiperbólico, ¿no? En este caso los árboles, por ejemplo el T2, ¿no? El T2, por cada arista que tengas tú tienes dos aristas más, ¿no? Por cada vértice que tengas, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo si nos tomamos aquí, por ejemplo le llamamos X, le llamamos Y, ¿no? Y le llamamos Z, ¿no? ¿Sí? Entonces claro que por ejemplo el triángulo geodésico tendría que ser ¿no? Sería uno, ¿no? Sería uno, el otro sería ¿no? Sería la otra geodésica y el último sería ¿no? ¿Sí?
Entonces se ve que el amarillo está metido en la delta vecinal del verde y del rosita, ¿no? ¿Sí? Igual, el rosita está metido en la delta vecinal entre el amarillo y el verde, ¿no? ¿Sí? Y también ¿cuál es el otro? El verde mismo también está metido dentro del amarillo y el rosita, ¿no? Entonces los árboles, todos los árboles regulares son cero hiperbólicos, ¿sí? Bien. Otro espacio que este es muy importante, que si tu espacio es acotado, entonces este es diámetro de X hiperbólico, ¿no? ¿Sí? O sea, como es un conjunto finito, ¿no? Entonces te tomas el diámetro de ese espacio y entonces todos los triángulos no pueden estar a una distancia más grande que ese diámetro, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora, en este caso, R2 con la métrica euclidiana no es hiperbólico. Y eso más o menos sí queda claro. O sea, en ese tienes el espacio R2, ¿no? Ahí también es un espacio geodésico, ¿no? Tienes el espacio R2, pero el detalle está acá que la delta que nos dimos ahí debe funcionar para todo triángulo, ¿no? ¿Sí? Si esa delta te la fijaste, a lo mejor funcione para esta delta, ¿no? Para una delta para esta, ¿sí? Pero por ejemplo, si tomas un triángulo mucho más grande, ya la delta que diste ya no va a funcionar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, la delta no te la puedes tomar uniforme. Entonces, este espacio R2 con la métrica usual no es hiperbólico, ¿sí? Hay un teorema importante ahí que dice que si, por ejemplo, te tomas dos espacios métricos, ¿no? Y te tomas un encaje coisométrico de X en Y, entonces la hiperbolicidad es un invariante cuasisométrico, ¿no? ¿Sí? En este caso quiere decir que si empiezas con Y que sea hiperbólico y te tomas una cuasisometría de esta forma o encaje cuasisométrico, entonces X hereda esa propiedad también, ¿sí? Entonces, en este caso, como es un encaje cuasisométrico, pues claro que lo va a hacer para cuasisometrías, ¿no? Y entonces puedes decir que X y Y si son cuasisométricos, entonces sí, solo sí, X y Y son hiperbólicos, ¿sí? Cuando dices hiperbólico, es hiperbólico para algún delta, ¿verdad? Sí, para algún delta, debe existir un delta, ¿no? Ajá. Y ese delta, el delta de X, ¿viene siendo el mismo delta del Y o puede variar? Varía, porque en la definición de encaje cuasimétrico ves que tenemos una constante de dilatación y una de traslación. Entonces ese delta se va a ver afectado cuando tú lo regreses al espacio X, ¿no? Pero ¿sí? Entonces ese delta, digamos, del X, ajá, va a depender. ¿está controlado por el delta de Y? O sea, sí, claro. Sí, va a estar controlado por el delta del espacio de Y, ¿no? Okay. ¿Sí? Sí, va a estar controlado. De hecho, va a depender de eso, ¿no? Sí. Okay. Pero en nuestra definición dijimos con que exista una, ya es hiperbólico, ¿no? Entonces ya con eso. ¿Va? Entonces decimos que un grupo G con conjunto finito de generadores S es delta hiperbólico, pues si su gráfica de Cayley lo es, ¿no? Ya vimos que es un espacio topológico, es geodésico y todo, entonces se puede hablar de hiperbolicidad en gráfica de Cayley, ¿sí? Algunos ejemplos, Z es cero hiperbólico. ¿Por qué? Porque su gráfica de Cayley pues simplemente R, ¿no? ¿Sí? Su gráfica de Cayley es R, ¿sí? Entonces, hasta cuasisometría vimos, ¿no? Hasta cuasisometría es R. Entonces, pues se puede ver como el árbol regular T1, ¿no? ¿Sí? Como el árbol regular T1 y los árboles son cero hiperbólicos, ¿no? ¿Sí? Los grupos libres finitamente generados F sub n son cero hiperbólicos también. ¿Por qué? Porque las gráficas de Cayley de los, bueno, estos son no abelianos, ¿no? De los libremente generados son árboles, ¿sí? Entonces, como son árboles, entonces pues va a ser cero hiperbólico, ¿no? Así como lo habíamos visto en el F2, para el caso de F2, ¿no? Los grupos de superficies compactas son hiperbólicos. Y esto viene por el teorema de Milnor-Schwarz, ¿no? Habíamos visto que si tomas una superficie sigma sub g, ¿no? Y haces actuar pi1 de sigma sub g,
en el espacio hiperbólico, ¿no? Con G mayor o igual a 2, ¿sí? Vimos que actúa de forma geométrica, ¿sí? Como este espacio habíamos visto que es por el teorema de Milnor-Schwarz, este espacio es coisométrico a ¿sí? El grupo es coisométrico al espacio, ¿sí? Entonces, como sabemos que este es hiperbólico, entonces este tiene que ser hiperbólico, ¿sí? Entonces, los grupos de superficies también son hiperbólicos. Y algo más general, que los grupos fundamentales de variedades riemannianas compactas de curvatura escalar constante son hiperbólicos. Entonces, aquí simplemente te tomas la variedad, ahora lo cambias por una variedad, te tomas el grupo fundamental de esta variedad y lo haces actuar en donde en su cubriente universal, en este caso, ¿no? Que en este caso va a ser el Hn, ¿sí? Entonces ahí tenemos una gran cantidad de grupos hiperbólicos con el teorema de Milnor-Schwarz, ¿no? ¿Sí? Ahora lo que va a hacer, lo que sigue para terminar, lo que quiero mostrarles es algunas cosas que se saben de estos grupos hiperbólicos, ¿sí? Todavía me queda tiempo. Algunas propiedades que satisfacen para grupos hiperbólicos, y lo que vamos a hacer es vamos a decir, damos una propiedad P, ¿sí? Y decimos que un grupo G es virtualmente P si existe un subgrupo de este grupo G de índice infinito con la propiedad P, ¿sí? Ahora, para ser un poco más claro, vamos a decir, por ejemplo, cíclico, que el P sea la propiedad de ser cíclico, ¿sí? Entonces significa un grupo que sea virtualmente cíclico, significa que tiene un subgrupo de índice finito, de tal forma que ese subgrupo es cíclico, ¿no? ¿Sí? También la otra parte, por ejemplo, que P sea la propiedad de ser abeliano, ¿sí? O sea, son los grupos, G es virtualmente abeliano, si existe un subgrupo de índice finito, de tal forma que es abeliano, ¿sí? Y así se puede poner un montón de adjetivos, por ejemplo, libre de torsión y todo demás cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, sin importar si G lo es. ¿Cómo? O sea, sin importar si G lo es o no lo es. Ah, exacto, sin importar si es o no lo es, pero sí puedes encontrar un subgrupo de tal forma que sí lo es, ¿no? Y eso de índice infinito sí es importante porque dice que el G y tu subgrupo difieren por un grupo finito, a lo más, ¿no? ¿Sí? Y además ese grupo H que tomaste pues tiene la propiedad que deseas, ¿no? ¿Sí? Entonces el teorema, un teorema fundamental aquí que pasa con los grupos hiperbólicos, ¿no? Y que parece sorprendente cómo es que asociándole estos espacios, ¿no? O esta geometría a un grupo, tú puedes obtener información, ¿no? Y este es el que dice que si tenemos un grupo que H, ¿no? Bueno, G en este caso, ¿no? Hiperbólico, y te tomas un subgrupo abeliano, entonces H es virtualmente cíclico, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces ahora el teorema como que más representativo en esta área, o sí, uno de los más representativos que se le debe a Gromov, ¿no? Es ¿no? Si nos tomamos un grupo hiperbólico y nos tomamos H un subgrupo de él, ¿sí? Entonces H tiene únicamente tres formas de ser, ¿no? O bien es finito, ¿sí? Claro. O es virtualmente cíclico infinito, o contiene un grupo abeliano libre, ¿no? ¿Sí? En este caso, en los primeros dos casos, o sea, pues es finito, simplemente es un número finito de puntos, ¿no? En el segundo, que sea virtualmente cíclico, significa que tenga como un Z ahí metido, ¿no? Tenga como una línea metida. Y el otro, el último, el tercer punto, significa que tiene como un F2 ahí metido, ¿no? ¿Sí? O sea, como que tiene esta gráfica de Cayley ahí metida, ¿no? Entonces, para cerrar bueno, esto es lo último que me gustaría mostrarles. Entonces, esto es un teorema muy importante porque nos está diciendo cómo son los subgrupos, ¿no? ¿Sí? Todos los subgrupos son de alguna de esta forma, ¿no? ¿Sí? Y dice que además los primeros dos casos como que son muy finitos o son demasiado grandes, ¿no? Tienen cosas muy grandes o tienen cosas demasiado pequeñas, ¿no? ¿Sí? Que es como la moraleja con la cual se puede terminar esto. Entonces la prueba de esto es un poco difícil de hacerla, ¿sí? Bueno, y me despido con esto. Es una frase que me encontré por ahí leyendo la literatura, que dice que los hombres como los grupos son conocidos por sus acciones, ¿no? Y en este caso lo acabamos de verificar.
O sea, le damos un grupo, le asociamos algo geométrico, ¿no? Vemos qué relación hay entre estas dos cosas, ¿no? ¿Sí? Y de propiedades topológicas del objeto geométrico que le asociamos, obtenemos información del grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues gracias. Y la bibliografía, bueno, la bibliografía pues son estos, ¿no? ¿Sí? Ahí por si quieren checar la prueba de estos teoremas que son importantes. Pues la referencia a seguir es el segundo. El primero es para algo introductorio, ¿no? Y el tercero es para alguien que, bueno, si ya se quiere meter más para checar cosas de grupos, teoría geométrica de grupos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, quisiera... Bien, no sé si hay preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, si no hay preguntas, te agradecemos de nuevo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y de parte del seminario de becarios te queremos entregar un reconocimiento. Muchas gracias por asistir Gracias por ustedes. a nuestro seminario y darnos una plática. Gracias.